Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy viajamos a la Galicia rural del siglo XIX, una tierra cargada de superstición. Vamos a explorar la figura de Manuel Blanco Romasanta, el famoso hombre lobo de Allariz. Tenemos fuentes, extractos sobre su vida, sus crímenes, el juicio, lo que lo hizo leyenda. Efectivamente. Y nuestro objetivo es un poco separar el grano de la paja, ¿no? Ver qué hay de hecho documentado y qué es, puro folclore alrededor de este criminal, uno de los más singulares de España. ¿Era un asesino calculador o de verdad creía ser víctima de una maldición? Vamos a intentarlo. Empezamos por algo ya raro, su nacimiento en 1809. Lo inscriben como niña, Manuela. Sí, y años después corrigen el registro a niño, Manuel. Un inicio ya ambiguo. Y más en esa época y lugar tan dados a la superstición. Totalmente. Creció, aprendió a leer y escribir, que no era lo habitual, ¿eh? No, para nada. Y se hizo bujonero, vendedor ambulante, viajaba mucho. Y dicen que tenía buen trato, que se ganaba fácil la confianza de la gente, pero claro, detrás de esa fachada. Exacto. A mediados de la década de 1840 la cosa cambia. Empiezan a desaparecer personas, sobre todo mujeres y niños. Gente a la que él ofrecía liar, llevar a otros sitios para un futuro mejor. Les prometía trabajo, seguridad. Y nunca más se les volvía a ver. Desaparecían. Al principio imaginó que buscarían otras explicaciones, la emigración, accidentes. Claro, la vida era dura, pero el patrón se repetía demasiado. Y Romasanta siempre andaba cerca. Y ahí es cuando la historia se pone realmente oscura, ¿no? Surgen otros rumores. Sí, mucho más siniestros. Empiezan a encontrar restos humanos en los bosques por donde él pasaba. Se empieza a murmurar que vendía grasa humana, como si fuera ungüento o jabón, extraída de sus víctimas, supuestamente. ¡Qué horror! Y lo crucial, se le empieza a relacionar con la figura del lobisome, el hombre lobo gallego. Una creencia muy, muy arraigada allí. La gente decía haberlo visto como lobo. Algunos afirmaban haber visto un lobo merodeando cerca de él, sí. El miedo y la superstición, claro. Hasta que en 1852, la venta de ropa de una desaparecida lo delata. Intenta huir. Sí, huye, pero lo acaban arrestando en Nombela, cerca de Toledo. Y lo llevan a la cárcel de Allariz. Y allí, confiesa. Y su confesión fue... impactante es poco. Totalmente. Confesó varios asesinatos, creo que el número varió un poco. Pero lo increíble es que alegó no ser culpable. Afirmó que sufría una maldición, que lo transformaba en lobo y que era ese lobo el que mataba y devoraba carne humana. Describió las transformaciones y todo. El juicio tuvo que ser un espectáculo. ¿Estaba loco? ¿O era un manipulador muy listo? Esa era la gran pregunta. La defensa intentó ir por ahí, por la locura. Hablaron de delirio licántropo, o sea, que él se creía de verdad un lobo. Y de monomanía homicida. ¿Qué era eso exactamente? Era un término de la época, digamos. Una especie de obsesión fija por matar, sin estar loco en otros aspectos. Buscaban un atenuante, claro. Pero la fiscalía no se lo creyó. Para nada. La fiscalía vio un móvil económico clarísimo, vendía las pertenencias, la grasa y una crueldad tremenda. Lo vieron como una excusa, usar el folclore para librarse. ¿Y el veredicto fue? Pero entonces interviene la reina Isabel II. Sí, sorprendente. Conmuta la pena de muerte por cadena perpetua. ¿Y por qué? Oficialmente para permitir un estudio médico del caso, ¿no? Eso se dijo. Había interés de médicos, incluso franceses parece ser, que querían estudiarlo. Pero una intervención real. Siempre hay más lecturas posibles. El caso es que le salvó la vida. Y lo mandaron a prisión. Sí, probablemente a Ceuta, aunque no está 100% confirmado. Murió allí años después, sobre 1863. Las circunstancias exactas tampoco están claras del todo. Y mantuvo su historia. Parece que sí. Las crónicas dicen que en prisión era tranquilo, pero que siempre mantuvo su versión de la maldición. Entonces, resumiendo, tenemos un criminal que confiesa, pruebas indirectas pero fuertes, y una defensa basada en ser un hombre lobo que, aunque no cuela del todo judicialmente, sí acaba influyendo la sentencia final por esa intervención real. Exacto. Pero lo más fascinante, yo creo, es cómo el caso echó raíces en el imaginario popular. Romasanta se convirtió en leyenda, el hombre lobo de Allariz. Ya no era solo el asesino Manuel Blanco, era el monstruo del folclore hecho carne. La línea entre el hombre y el mito es súper difusa todavía hoy. Una historia que sigue muy viva, desde luego, sobre todo en Galicia, y que nos deja pensando muchas cosas. Sí, más allá de si él se creía lobo o no,
que es casi secundario, el caso plantea preguntas importantes, ¿sabes? ¿Cómo es posible que una sola persona pudiera engañar y aprovecharse de tanta gente vulnerable durante tanto tiempo? ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad de la época, sobre las redes de apoyo, la credulidad? Y quizá, ¿qué nos dice sobre nosotros hoy? En la Galicia profunda del siglo XIX, las aldeas estaban rodeadas por un mar de bosques espesos, montañas cubiertas de niebla y senderos solitarios que parecían perderse en la nada. Allí, el tiempo se medía por las estaciones, y las noches, especialmente en invierno, podían durar una eternidad. El viento arrastraba historias de meigas, aparecidos y criaturas imposibles, y cada familia conocía al menos una leyenda que advertía a los niños de no internarse demasiado en el monte. En este escenario, entre supersticiones y una vida dura marcada por la pobreza, nació en 1809 un hombre que pasaría a la historia como uno de los criminales más extraños y aterradores de España, Manuel Blanco Romasanta. Su vida, su aspecto y sus crímenes se mezclarían con el folclore hasta el punto de que, para muchos, dejó de ser simplemente un asesino para convertirse en un monstruo de carne y hueso. Lo más inquietante de su historia es que, desde el principio, nada en su existencia parecía común. De hecho, ni siquiera su nacimiento fue ordinario. Según el registro parroquial, vino al mundo en la aldea de Regueiro, en la provincia de Ourense, como Manuela. Sí, su partida de bautismo lo inscribió como niña, porque los médicos que lo atendieron creyeron que había nacido con genitales femeninos. Pasarían varios años antes de que, en una revisión, se corrigiera el error y se le asignara el sexo masculino. Este detalle, en una época tan cargada de supersticiones, lo marcó profundamente. En pueblos pequeños, las rarezas no se olvidan, y ese inicio ambiguo alimentó rumores y desconfianzas. Manuel creció con una complexión delgada, pero resistente, y desde muy joven demostró una inteligencia práctica notable. Aprendió a leer y escribir, algo poco común entre los campesinos de la zona, y se ganó la vida como buhonero y arriero, viajando de aldea en aldea para vender telas, utensilios y objetos pequeños. Era un hombre educado, de trato aparentemente amable y con un don para ganarse la confianza de quienes trataban con él. Pero en la Galicia de la época, las apariencias podían engañar. Tras esa fachada de comerciante correcto, se escondía una personalidad compleja y, según algunos, inquietante. Sus viajes frecuentes lo convertían en un personaje siempre en movimiento, difícil de seguir, y la gente comenzó a notar que, tras sus visitas, a veces desaparecían personas. El primer rumor serio surgió a mediados de la década de 1840. Una mujer con la que Romasanta había tenido tratos comerciales desapareció junto a su hija pequeña después de que él se ofreciera a guiarlas hasta un pueblo vecino donde podrían encontrar trabajo. Nunca llegaron a su destino. La versión de Manuel fue que las había dejado a medio camino, pero nadie volvió a verlas. Poco después, se repitió el patrón con otras mujeres y niños, siempre personas humildes, siempre gente que confiaba en él para emprender un viaje y mejorar su suerte. Lo que pocos sabían era que Romasanta tenía un don particular para observar a la gente, detectar sus debilidades y ganarse su confianza. Prometía empleo, alojamiento o seguridad, y las víctimas aceptaban sin sospechar que ese viaje sería el último. En aquellos años, Galicia era un lugar donde la justicia tenía un alcance limitado. Los caminos eran peligrosos, y las desapariciones podían atribuirse a asaltantes, accidentes o incluso a la voluntad de la víctima de irse a hacer las Américas. Pero en torno a Romasanta empezó a crecer un halo oscuro, coincidencias demasiado repetidas, testigos que lo habían visto con personas que luego no regresaban, y un comportamiento que, según algunos, parecía cambiar cuando caía la noche. Pronto surgiría una versión más perturbadora, que Manuel Blanco Romasanta sufría una extraña maldición. Algunos afirmaban que lo habían visto adentrarse en el bosque y que, tiempo después, un lobo merodeaba por la zona. En una tierra donde las leyendas de lobisomes, hombres lobo,
formaban parte de la cultura popular. Estas historias encontraron terreno fértil. No era difícil imaginar que aquel comerciante errante pudiera esconder una naturaleza salvaje, capaz de transformarse bajo la luz de la luna. Lo más extraño es que el propio Romasanta, años más tarde, alimentaría esta creencia. Durante su juicio, afirmaría que no podía controlar sus actos porque padecía una maldición que lo transformaba en lobo y lo empujaba a matar. Pero esa parte de la historia aún estaba lejos. En esta etapa, lo único que sabían las aldeas era que personas desaparecían y que, de una manera u otra, el nombre de Romasanta estaba siempre cerca. Las sospechas, sin embargo, tardarían en convertirse en acusaciones formales. En una Galicia fragmentada, donde cada aldea cuidaba sus propios asuntos, las piezas del rompecabezas no encajaban fácilmente. No sería hasta que los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, comenzaran a aparecer que la figura de Romasanta pasaría de ser un viajero misterioso a convertirse en el principal sospechoso de una serie de crímenes macabros que, incluso hoy, mantienen una sombra de misterio. Porque lo que se descubriría más tarde no solo apuntaría a un asesino, sino a un hombre que afirmaba haber vivido atrapado entre dos mundos, el de los humanos y el de las bestias. En la Galicia rural de mediados del siglo XIX, las noticias viajaban despacio, arrastradas por el boca a boca, deformándose con cada repetición. Las desapariciones de mujeres y niños que empezaban a rodear el nombre de Manuel Blanco Romasanta no fueron, al principio, vistas como una serie de crímenes. Eran casos aislados, desperdigados en el tiempo y el espacio, que solo más tarde, al ser reunidos, revelaron un patrón escalofriante. Los primeros casos documentados comenzaron alrededor de 1846. Una viuda del pueblo de Rebordechao, con su hija pequeña, decidió marcharse en busca de trabajo. No era raro que familias enteras o madres solas emprendieran viajes hacia zonas más prósperas, llevando consigo todas sus pertenencias en un atillo. Fue en ese contexto que apareció Romasanta, ofreciendo sus servicios como guía. Conocía los caminos como la palma de su mano, y su tono educado inspiraba confianza. Prometió acompañarlas hasta Santander, donde, aseguraba, tenía contactos que podrían ayudarlas. Partieron juntos, y nunca llegaron. Cuando se le preguntó, Romasanta dijo que las había dejado en un cruce de caminos y que ellas habían seguido solas. No había testigos que lo contradijeran. La desaparición se sumó a tantas otras de la época, gentes humildes que se marchaban sin despedirse o que, una vez fuera, rompían lazos con su tierra natal. Pero poco después, ocurrió algo que encendió las primeras alarmas. Otra mujer, amiga de la primera víctima, también desapareció con sus dos hijos pequeños. De nuevo, el último en verla había sido Romasanta, quien les prometió trabajo en la ciudad. La similitud era demasiado evidente para no llamar la atención, pero sin pruebas materiales, nadie podía acusarlo formalmente. Romasanta tenía una habilidad inquietante para cubrir sus huellas. Cambiaba de rutas, viajaba por caminos secundarios y evitaba a las autoridades. Además, no dejaba rastro en las aldeas, no se alojaba en posadas donde pudiera ser registrado, sino en casas de conocidos o al raso, si era necesario. Esta movilidad lo convertía en un fantasma para la justicia. Fue en 1849 cuando apareció la primera prueba física que lo vinculaba con una desaparición. En un bosque cercano a una aldea por la que había pasado, unos pastores encontraron huesos humanos. Estaban quebrados y dispersos, y cerca de ellos había restos de ropa que algunos identificaron como pertenecientes a una mujer que había viajado con él meses antes. El hallazgo corrió como la pólvora, pero en lugar de pruebas definitivas, generó un rumor más oscuro, la creencia de que Romasanta no solo mataba, sino que despojaba a sus víctimas de la carne. La leyenda negra empezó a tomar forma.
Los vecinos murmuraban que vendía la grasa humana como ungüento para curar enfermedades y que la ropa de sus víctimas aparecía luego en manos de otras personas, vendida o intercambiada por él en sus rutas de comerciante. En las noches de taberna, los hombres contaban historias inquietantes. Algunos aseguraban haberlo visto vagar solo por el bosque, para luego notar que un gran lobo merodeaba en las cercanías. Otros afirmaban que se comportaba de forma extraña, que sus ojos parecían brillar en la oscuridad y que su carácter cambiaba de repente, pasando de la cortesía a un silencio gélido que helaba la sangre. Por entonces, la superstición popular en Galicia mantenía viva la figura del lobisome, el hombre condenado a transformarse en lobo como castigo o maldición. No era difícil que la gente uniera los puntos: un viajero solitario, desapariciones, huesos en el bosque, un animal rondando. La historia encajaba demasiado bien en el imaginario colectivo. Roma Santa, mientras tanto, seguía con su vida errante. Cambiaba de pueblo cada pocas semanas, vendía hilos, cuchillos, telas y pequeños objetos. A quienes lo conocían superficialmente, les parecía un hombre afable, incluso educado. Pero a los que vivían en aldeas donde habían desaparecido personas después de su visita, su sola presencia era suficiente para cerrar puertas y bajar la voz. Lo más inquietante era que sus víctimas parecían seleccionadas con cuidado. Casi siempre eran mujeres solas o con niños pequeños, personas vulnerables que podían ser fácilmente persuadidas para marcharse con él. Les hablaba de oportunidades, de un futuro mejor, de un camino que llevaría a sus hijos a escuelas y a ellas a trabajos bien pagados como criadas o nodrizas. El viaje se presentaba como una salvación, pero se convertía en un camino sin retorno. En algunos pueblos, comenzaron a circular advertencias: si viene un buhonero delgado, de hablar pausado, no lo sigas. Pero estas voces eran pocas y dispersas, y en una Galicia sin prensa local que unificara las noticias, el patrón era invisible para la mayoría. A medida que pasaban los años, el número de desapariciones creció, pero la figura de Roma Santa seguía moviéndose con libertad. No había orden de arresto en su contra, y las autoridades locales, sobrecargadas y sin medios, no podían seguirle la pista. Sin embargo, un detalle cambiaría el curso de la historia. En 1852, un vecino del municipio de Allariz denunció que había visto a Roma Santa vendiendo ropas que pertenecían a una mujer desaparecida. Este hecho, sumado a las viejas sospechas, llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda más intensa. Lo que aún nadie sabía era que, cuando finalmente fuera capturado, Manuel Blanco Roma Santa no solo admitiría los crímenes, sino que aseguraría que no era plenamente responsable de ellos, porque, según él, actuaba bajo una maldición que lo transformaba en lobo. Y así, la investigación pasaría de un simple caso criminal a uno de los procesos judiciales más extraños y comentados de la historia de España. El invierno de 1852 trajo consigo un cambio definitivo en la suerte de Manuel Blanco Roma Santa. Durante años había logrado moverse como una sombra por los caminos de Galicia, pero la denuncia de un vecino de Allariz, asegurando haberlo visto vendiendo ropas de una mujer desaparecida, encendió una alerta más seria. Esta vez, las autoridades ya no estaban dispuestas a dejarlo escapar. La orden de búsqueda se extendió por varias provincias, y el nombre de Roma Santa comenzó a circular con más fuerza que nunca. Era descrito como un hombre de complexión delgada, rostro afilado, cabello oscuro y un andar rápido y seguro. Aunque a primera vista no tenía el aspecto de un criminal violento, el peso de las desapariciones lo convertía en un fugitivo peligroso. Durante meses, el rastro se perdía y reaparecía. Se decía que había cruzado la frontera hacia Portugal, que se ocultaba en aldeas remotas bajo nombre falso, que incluso había trabajado como jornalero en tierras lejanas para evitar sospechas. Pero su suerte terminó en septiembre de 1852, cuando fue detenido en la localidad de Nombela, en la provincia de Toledo. Allí,
había estado viviendo bajo una identidad falsa, presentándose como comerciante itinerante. La noticia de su captura llegó a Galicia como un trueno. Los familiares de las mujeres desaparecidas vieron una oportunidad para obtener respuestas, y los curiosos se agolparon en los pueblos por los que había pasado para contar lo que sabían. Lo que pocos imaginaban era que, en cuanto comenzara el interrogatorio, el caso tomaría un giro que lo haría único en la historia judicial española. Llevado de nuevo a Galicia, Roma Santa fue encerrado en la cárcel de Allariz. Durante los primeros días, negó su implicación en las desapariciones. Mantuvo un semblante sereno, incluso cortés, y respondía con calma a las preguntas de los jueces. Pero poco a poco, la presión de los interrogatorios fue quebrando su silencio. Y entonces, pronunció la frase que cambiaría para siempre la forma en que se recordaría su nombre. No puedo evitarlo. Soy un hombre lobo. Los jueces y escribanos presentes se miraron, incrédulos. Pensaron que era una excusa, una broma macabra para ganar tiempo o fingir locura. Pero Roma Santa no sonreía, ni parecía dudar. Lo dijo con la misma calma con que un hombre confiesa un simple error. A partir de ahí, relató una historia que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Según él, años atrás había sido víctima de una maldición. Mientras viajaba por el monte, se encontró con un misterioso grupo de hombres que, aseguraba, eran también lobisomes. Estos le dijeron que estaba condenado a convertirse en lobo durante 13 años y que, bajo esa forma, sería impulsado a matar para alimentarse. En sus propias palabras, describió cómo, en noches concretas, sentía un calor extraño recorriéndole el cuerpo, sus músculos endureciéndose, sus manos y pies encorvándose como garras. Afirmaba que la ropa se desgarraba, su piel se cubría de pelo y su mandíbula se alargaba, hasta que ya no quedaba rastro del hombre, sino un lobo. En ese estado, decía, recorría el bosque buscando presas, y que, aunque muchas veces cazaba animales, a veces no podía resistir la tentación de atacar a seres humanos. El silencio en la sala era absoluto. Algunos de los presentes estaban aterrados, otros, escépticos, pensaban que se trataba de un truco para ser declarado loco. Pero lo que más inquietó a los jueces fue que, junto a estas descripciones fantásticas, Roma Santa daba detalles muy concretos de sus víctimas, nombres, lugares, fechas y circunstancias que coincidían con las investigaciones. Confesó 11 asesinatos, todos de mujeres y niños. Describió cómo se ganaba su confianza, los llevaba a zonas apartadas y en algunos casos, bajo la forma de lobo, los atacaba. Después, en su versión humana, desollaba los cuerpos y utilizaba la grasa para fabricar jabón y ungüentos que luego vendía. En la mentalidad popular de la época, donde la superstición aún convivía con la justicia, aquella confesión no sonaba del todo imposible. En Galicia, el mito del hombre lobo formaba parte del folclore, y había incluso creencias sobre la licantropía como enfermedad hereditaria o maldición. Sin embargo, para el tribunal, aceptar su versión supondría abrir una puerta que el derecho moderno no estaba dispuesto a cruzar. Durante el juicio, que se convirtió en un acontecimiento seguido por toda la región, se escucharon testimonios escalofriantes. Algunos vecinos afirmaron haber visto, en noches de luna, un lobo de tamaño descomunal merodeando por los mismos parajes en los que luego aparecían restos humanos. Otros decían haberlo encontrado vagando por el bosque, sudoroso y sin aliento, como si hubiera corrido grandes distancias, con una mirada vidriosa y salvaje. Pero también hubo testigos que lo pintaron como un hombre educado, servicial y hasta amable. Un comerciante que había tratado con él lo describió como un hombre que parecía incapaz de alzar la voz. Esa dualidad desconcertaba a todos. ¿Era un asesino cruel o un enfermo que creía estar poseído por una maldición? La defensa intentó argumentar que Roma Santa sufría un trastorno mental, quizá una forma de delirio licántropo, un diagnóstico raro pero documentado en algunos casos clínicos.
Los fiscales, en cambio, insistían en que todo era un cálculo frío para justificar crímenes motivados por el beneficio económico. Sea como fuere, el juicio se convirtió en una mezcla de proceso legal y espectáculo morboso. El público llenaba la sala, y en las tabernas se repetían las partes más macabras de su confesión. Algunos incluso aseguraban que, durante las pausas, lo habían visto sonreír discretamente, como si disfrutara con el revuelo que causaba su historia. Pero más allá del mito, había un hecho innegable: 11 personas habían desaparecido, y él era el último en verlas con vida. Las pruebas materiales, aunque escasas, apuntaban en su contra, y sus propias palabras lo condenaban. El tribunal pronto tendría que decidir si Manuel Blanco Romasanta sería recordado como un asesino común, o como el único hombre en la historia de España condenado oficialmente por licantropía. El juicio de Manuel Blanco Romasanta llegó a su punto culminante en 1853, en un clima de expectación sin precedentes en la región. La sala estaba abarrotada: campesinos curiosos, familiares de las víctimas, autoridades, periodistas y hasta clérigos acudían a presenciar el desenlace de aquel proceso que parecía moverse a medio camino entre un caso criminal y un relato de leyenda negra. La acusación era contundente: 11 asesinatos, todos de mujeres y niños, cometidos entre 1846 y 1852. La fiscalía se centraba en los testimonios que lo situaban como la última persona vista con las víctimas, en las ropas y objetos de éstas encontrados en su poder, y en sus propias confesiones. Pero lo más desconcertante para el tribunal era que esas confesiones estaban envueltas en una narrativa de licantropía que no podían, ni querían, aceptar como explicación real. Durante los alegatos finales, la defensa insistió en la idea de que Romasanta padecía un trastorno mental. Se mencionó el delirio licántropo, un estado patológico en el que la persona cree transformarse en lobo y pierde el control sobre sus actos. Un médico testificó que era posible que el acusado actuara bajo una creencia tan firme que, a sus propios ojos, se convirtiera en lobo. Pero la acusación replicó que no había pruebas médicas concluyentes de su incapacidad mental y que todo apuntaba a un asesino calculador. El 6 de abril de 1853, el presidente del tribunal ordenó que el acusado se pusiera en pie para escuchar la sentencia. El silencio en la sala era absoluto. Se le declaró culpable de 9 de los 11 asesinatos imputados. La condena: pena de muerte por garrote vil. El garrote vil, un instrumento macabro que consistía en una silla de hierro con un collar de hierro que, al girar un tornillo, rompía el cuello del condenado, era la ejecución más temida de la época. El día que se fijara la sentencia, toda la comarca sabría de ella. Romasanta escuchó el veredicto sin derrumbarse. No protestó, no suplicó, no gritó. Permaneció con la mirada fija en el juez, como si lo que acababa de oír no le afectara. Fue esa calma, para algunos, frialdad, la que aumentó la inquietud de quienes estaban presentes. Pero lo que ocurrió después convertiría el caso en algo aún más extraño. A los pocos meses, una carta llegó al tribunal desde Madrid, firmada por el mismísimo Isabel II, la reina de España. La monarca había recibido un informe detallado del juicio y, por razones que nunca se aclararon del todo, ordenaba conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. Las razones oficiales hablaban de dudas sobre la plena responsabilidad criminal del acusado y del interés en que un caso tan particular fuera estudiado por la ciencia médica. Algunos creyeron que la reina estaba intrigada por la idea de un hombre que se creía lobo y quería preservar su vida para su estudio. Otros, más maliciosos, pensaron que había presión de ciertos sectores para evitar una ejecución pública que podía convertirse en un espectáculo macabro. La decisión provocó reacciones encontradas. Para las familias de las víctimas, era una injusticia que el asesino no pagara con su vida. Para otros, era una oportunidad para que la medicina y la ley investigaran un caso único.
En cualquier caso, Romasanta no sería ejecutado, sería trasladado a una prisión para cumplir el resto de sus días encerrado. Encarcelado, su comportamiento fue descrito como ejemplar. No intentaba escapar, no mostraba violencia, y pasaba largas horas escribiendo o conversando con los guardias. Algunos decían que hablaba poco de sus crímenes, pero que, cuando lo hacía, mantenía la versión de la maldición. Aseguraba que no había elegido ser un hombre lobo y que, durante sus transformaciones, no podía controlar sus impulsos. A pesar de la aparente calma, el misterio de su mente seguía atrayendo la atención. Un equipo de médicos visitó la prisión para examinarlo, buscando signos físicos o neurológicos que explicaran sus crímenes. No encontraron nada que pudiera confirmar su licantropía, pero sí anotaron que tenía una imaginación vivísima y que relataba sus transformaciones con detalles tan precisos que resultaban perturbadores. Lo que más desconcertaba era su habilidad para describir, con absoluta frialdad, cómo atacaba a sus víctimas, cómo las despojaba de sus pertenencias y cómo utilizaba la grasa para fabricar ungüentos que luego vendía. No había temblor en su voz, ni arrepentimiento visible. El mito crecía, alimentado por las supersticiones populares. En las aldeas de Galicia, se decía que, aunque encerrado, su espíritu podía transformarse y vagar por los montes. Otros contaban que, en noches de luna llena, algunos lobos se acercaban a la prisión y aullaban, como si llamaran a uno de los suyos. En la documentación oficial, Romasanta quedó registrado como el primer caso documentado de licantropía criminal en España. Ningún otro proceso había aceptado siquiera discutir la posibilidad de que un acusado actuara bajo la creencia de ser un hombre lobo. Sin embargo, el final de su vida se envuelve en un velo de incertidumbre. Los registros de la prisión son incompletos. Algunos apuntan que murió en 1863, otros que vivió algunos años más y que incluso pudo haber sido trasladado a otra cárcel. Lo cierto es que, llegado un punto, su rastro desaparece. Y con él, la posibilidad de saber si, hasta el último día, siguió creyéndose un hombre atrapado entre la piel humana y la bestia. Pero lo que sí quedó fue su leyenda. Una historia que aún hoy recorre las aldeas de Galicia cuando se habla del lobisome, el hombre que decía cazar bajo la luna, y que, de una forma u otra, nunca dejó de ser un misterio. Tras la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, Manuel Blanco Romasanta dejó de ser solo un reo para convertirse en un personaje que oscilaba entre la crónica criminal y la leyenda popular. Su historia comenzó a recorrer Galicia y otras partes de España como un susurro que, de boca en boca, se transformaba en un relato cada vez más inquietante. Las aldeas de Ourense, Lugo y Pontevedra, por donde había transitado en sus años de buhonero, mantenían viva su memoria. En las noches de invierno, junto al fuego, los ancianos advertían a los niños de no internarse en el monte, contándoles que todavía podía escucharse el aullido del lobisome que mataba y desollaba a quienes encontraba. Con el tiempo, la figura de Romasanta dejó de ser solo la de un hombre y pasó a confundirse con las sombras y los rumores del bosque. La prensa de la época también alimentó la leyenda. Aunque las publicaciones eran limitadas y no siempre exactas, los periódicos recogían el caso con titulares que mezclaban datos reales y elementos sensacionalistas. Algunos lo llamaban el hombre lobo de Allariz, otros el sacamantecas gallego, y no faltaban los que aseguraban que su caso probaba la existencia real de los hombres lobo. La historia, ya fascinante de por sí, se convirtió en un material irresistible para periodistas, escritores y curiosos. Los detalles de su confesión, repetidos una y otra vez, se adornaban con nuevas escenas. Se decía que, durante sus transformaciones, sus ropas se desgarraban en segundos, que sus manos se convertían en garras y que su mirada adquiría un brillo amarillento, idéntico al de un lobo hambriento. Estas descripciones, exageradas o no, calaron hondo en la imaginación popular. En las aldeas más apartadas, la superstición encontraba un terreno fértil.
Los lobisomos eran parte del folclore gallego desde mucho antes de que naciera Roma Santa. La creencia popular sostenía que un séptimo hijo varón de la misma familia podía heredar la maldición de transformarse en lobo. Otros pensaban que el castigo se imponía a quienes habían cometido un grave pecado o que era el resultado de un pacto oscuro. La historia de Roma Santa encajaba perfectamente en estas creencias, como si fuera la confirmación viviente de lo que hasta entonces eran solo relatos de ancianos. Mientras tanto, en los círculos médicos y judiciales, el caso seguía siendo objeto de debate. Algunos especialistas en medicina legal consideraban que Roma Santa padecía licantropía clínica o un trastorno de personalidad con delirios específicos. Otros afirmaban que simplemente utilizaba el mito como una coartada elaborada para justificar sus crímenes y atemorizar a las comunidades. La ciencia y la superstición se encontraban frente a frente, sin que ninguna pudiera dar una respuesta definitiva. Los testimonios que emergieron tras su encarcelamiento reforzaban el misterio. Un guardia de la prisión afirmaba que, en noches de luna llena, Roma Santa pasaba horas en silencio, mirando por la pequeña ventana de su celda hacia el cielo, con una expresión entre melancólica y expectante. Otro aseguraba que, durante esas noches, un grupo de lobos merodeaba cerca de la prisión, algo inusual en zonas habitadas. Aunque la explicación lógica apuntaba a que los animales buscaban comida, para los supersticiosos era señal de que la manada reclamaba a uno de los suyos. El rastro de su vida en prisión se volvió borroso. Existen documentos que señalan que murió en 1863, probablemente en el penal de Ceuta, donde fue trasladado en sus últimos años. Otros rumores, sin embargo, afirman que su muerte nunca fue oficialmente registrada, y que pudo haber escapado o ser liberado en secreto para vivir sus últimos días en el anonimato. Esta falta de certeza solo añadió más leña al fuego del mito. Con el paso de las décadas, la historia de Roma Santa comenzó a adquirir matices de cuento macabro. En algunos relatos orales, ya no se hablaba de un hombre que creía ser lobo, sino de un lobo que podía tomar forma humana para engañar a sus presas. En otros, se afirmaba que su espíritu seguía rondando los bosques gallegos, acechando a quienes se atrevían a caminar solos al caer la noche. La figura del hombre lobo de Ayariz empezó a inspirar obras literarias, canciones populares e incluso representaciones teatrales en fiestas locales. Algunas de estas obras lo pintaban como un monstruo despiadado, otras, como una víctima de una maldición que no podía controlar. En cualquiera de las versiones, el elemento común era siempre el mismo. El misterio de su verdadera naturaleza jamás se resolvió. Incluso hoy, su historia se mantiene viva en el folclore gallego. Guías turísticos relatan su caso como parte de rutas de leyendas y crímenes, y en los pueblos por los que pasó aún hay quienes afirman que ciertas zonas del monte guardan una energía extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en los años en que Roma Santa caminaba por ellas. Lo más inquietante es que, a pesar de ser un personaje histórico con procesos judiciales documentados, su figura sigue envuelta en el mismo velo de duda que cualquier criatura de leyenda. La línea entre el hombre y el mito, entre el criminal y el monstruo, sigue siendo tan difusa como en el momento en que confesó por primera vez que no podía evitar sus crímenes porque, según él, se transformaba en lobo. La prensa de hoy lo sigue llamando el único hombre condenado por licantropía en la historia de España, y esa etiqueta, más allá de su veracidad jurídica, asegura que su historia nunca desaparezca del todo. Pero aún queda un último aspecto para cerrar este relato. Cómo, con el paso de los años, el caso de Manuel Blanco Roma Santa trascendió Galicia y se convirtió en parte del imaginario europeo sobre el hombre lobo, apareciendo en libros y estudios que lo presentan como uno de los episodios más extraños y perturbadores del siglo XIX. El 6 de abril de 1853, la sala del tribunal en Ayariz estaba abarrotada. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres envueltas en pañuelos oscuros, curiosos y autoridades se apretujaban para presenciar lo que todos sabían que sería un juicio histórico. El acusado,
Manuel Blanco Romasanta, permanecía en pie frente al estrado, con las manos atadas y una calma que desconcertaba. Vestía ropas humildes, aunque limpias, y su mirada, siempre huidiza, se clavaba en un punto indeterminado, como si no quisiera encontrarse con los ojos de los presentes. Los fiscales comenzaron a enumerar los nombres de las víctimas, uno a uno, y con cada nombre, un murmullo de consternación recorría la sala. Los testigos relataron las desapariciones, los viajes que Romasanta había prometido organizar hacia Santander, las últimas veces que habían visto a sus seres queridos, y como después se supo que nunca llegaron a su destino. También se presentaron pruebas físicas, ropas, objetos personales, y, lo más inquietante, trozos de grasa humana que, según las investigaciones, habían sido vendidos como sebo para hacer jabón. Pero lo que más heló la sangre de los presentes fue la confesión del propio Romasanta. Con voz pausada y sin titubeos, aseguró que no era culpable, al menos no como hombre. Según él, estaba bajo una maldición ancestral que lo obligaba a transformarse en lobo cada cierto tiempo. Describió con detalle cómo sentía que su cuerpo se estiraba, que sus huesos se acomodaban de forma antinatural, que su piel se cubría de pelo y que la sed de sangre lo arrastraba al bosque. Durante estos episodios, decía, no tenía control de sí mismo. Mataba y devoraba carne humana, sin distinguir entre animales y personas. Afirmó que había matado a 13 personas, y que otras tantas las había dejado vivas por pura casualidad. El tribunal, sin embargo, no creía en hombres lobo. La medicina forense, rudimentaria pero creciente en aquella época, intentó interpretar sus palabras como signos de un trastorno mental. El doctor Antonio Fernández, perito del caso, diagnosticó lo que llamó monomanía homicida con licantropía, una especie de locura parcial en la que el sujeto se cree transformado en lobo. Era uno de los primeros diagnósticos de este tipo registrados en la historia judicial de España. A pesar de esta explicación médica, el horror de los crímenes pesaba más que cualquier argumento. El 6 de abril de 1853, Romasanta fue condenado a muerte por garrote vil, la ejecución prevista para criminales peligrosos. El veredicto generó una mezcla de alivio y temor, alivio por ver a un asesino sentenciado, temor porque aún persistía en muchos la creencia de que aquel hombre realmente podría transformarse en lobo, y que incluso el garrote no podría detenerlo. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado. La reina Isabel II, enterada del caso y convencida de que debía estudiarse a fondo, conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Quería que la ciencia tuviera la oportunidad de analizar aquel fenómeno, creyendo que podría ayudar a entender comportamientos criminales de origen psicológico. Así, Romasanta fue enviado a la cárcel de Ceuta, donde pasaría sus últimos días. En prisión, su figura adquirió un aire aún más enigmático. Algunos guardias aseguraban que escuchaban aullidos en las noches de luna llena provenientes de su celda. Otros decían que lo habían visto caminar inquieto, con los ojos brillando en la penumbra, como si algo dentro de él intentara salir. Un preso que compartió celda con él afirmó que, una madrugada, mientras dormía, Romasanta murmuraba nombres de víctimas, como si estuviera reviviendo sus crímenes. El 14 de diciembre de 1863, Manuel Blanco Romasanta falleció en la prisión. Las causas exactas no están claras. Unos hablan de enfermedad, otros de agotamiento físico, y no falta quien diga que simplemente dejó de resistirse a la maldición que lo consumía. Su cuerpo fue enterrado en un lugar no registrado, lo que alimentó la leyenda de que quizá no murió, sino que escapó en forma de lobo. Con el tiempo, su historia se convirtió en un mito oscuro que recorrió las aldeas gallegas. La figura del hombre lobo de Allariz empezó a mezclarse con cuentos de terror que los padres contaban a sus hijos para que no se aventuraran solos en el bosque. Si escuchas un aullido y no ves lobo, corre, decían las abuelas. Incluso hoy, en ciertas noches frías, hay quien asegura haber visto una figura alta y delgada deambulando por los caminos,
con un brillo extraño en los ojos. Los documentos judiciales conservan una versión fría y racional del caso, pero la tradición oral lo mantiene vivo como un enigma sobrenatural. ¿Fue Romasanta un asesino en serie que se inventó la licantropía para justificar sus actos? ¿O fue realmente víctima de una maldición que lo empujó a cometer atrocidades más allá de su control? La respuesta quizás se perdió en los bosques gallegos, junto con los pasos de un hombre que juraba convertirse en lobo cuando la luna lo llamaba. Y así, el eco de sus aullidos, reales o imaginarios, sigue resonando en la memoria colectiva, recordándonos que, en lo más profundo del alma humana, siempre puede acechar una bestia.